Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast WO. El día de hoy vamos a hablar de la película Mr. Nobody. Vale, sí, hace rato no habíamos seguido con las películas, le habíamos dado más prioridad a los libros, pero bueno, nos parece pertinente retomarlo y justamente con esta película que es una joya. Yo ya la he visto, esta fue la tercera vez que la vi, mi hermano sí la conoció. Se me hizo hasta curioso que no la conociera, porque pues a mí me gustó tanto la primera vez que la comenté bastante como entre amigos, entre conocidos, y tenía como la certeza de que usted pues también ya la conocía, ya la había visto. Fue curioso pues ponerla como en conversación y que no fuera así. Sí, porque incluso ya viéndola y todo eso, sí, no tuve como algún recuerdo que la había visto, y que ya es, si mal no estoy, desde el 2009. Del 2009, sí señor. Entonces, y pues ya el concepto que pues vamos a tocar es un concepto muy interesante y tiene unos matices. Sí, total, sí, a mí me parece muy buena, yo creo que es de mis películas favoritas y todo, o sea, tiene un buen mensaje, está muy bien hecha, maneja varios conceptos interesantes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues vamos, como siempre hacemos primero como un breve contexto, un breve resumen para digamos, aterrizar un poco a los que nos escuchan sobre qué sucede aquí. Obviamente avisamos que pues hay alerta de spoiler porque pues ya, vamos a comentar varias cositas que ya indudablemente pues hacen que hagamos un spoiler sobre qué pasa. Pues no sé si sea tan spoiler porque desde el 2009, pero Sí, bueno, hay pero gente pues, como yo. sí, pues hay personas que aún no la ven. Listo. Pero pues igual toca hacerlo, ¿no? Porque la verdad la película sí mantiene como cierto misterio, o de pronto si uno no le está poniendo mucho cuidado, se puede perder sobre la acción que está ocurriendo, porque pues realmente creo que las personas que la ven por primera vez y así no tienen ningún contexto se pueden perder, porque lo que pasa es que hay una sucesión de escenas, de momentos que en algún momento lo hacen sentir a uno perdido, ¿no? Porque pues es como el mismo personaje. Y en un momento está viviendo algo, luego en otro momento está viviendo algo que es justo lo contrario a lo que podía haber vivido, pero ya luego no entiende por qué. Entonces, bueno, pues avisamos que hay spoiler. Pero bueno, básicamente el argumento dice que todas las personas o todos los niños, seres, antes de nacer, tienen una oportunidad en la que ven todas las posibilidades de las vidas futuras, o sea, de todas las decisiones que van a elegir las o no. Consecuencias a través de ellas. Justamente, tienen la capacidad de ver todo esto. Y hay una escena en la que lo explican muy bien y cuentan que son los ángeles del silencio. Supuestamente, todos los niños antes, cuando están en este plano neutro, antes de habitar un cuerpo, están aquí existiendo y recordando todas las vidas, y en algún momento los ángeles del silencio posan su dedo sobre los labios. Aquí con esta postura del dedo sobre los labios es que se nos forma esta comisura que tenemos acá todos encima de la boca, y supuestamente con esto olvidamos esos recuerdos y llegamos a habitar pues nuestro cuerpo o a encarnar un ser humano sin ninguno de estos recuerdos. Entonces aquí el personaje que se llama Nemo o Nemo Nobody, este personaje no lo silenciaron, entonces él llega al mundo con esa capacidad de recordar todo su futuro y todas las posibilidades que va a vivir o que puede vivir. Entonces ese es básicamente el argumento. La película empieza a desarrollarse, pues es un niño, el niño incluso, pues, hay una escena en la que explican que tiene la posibilidad de elegir a sus padres. A sus padres particularmente los eligen a la mamá porque decía que tenía como un olor agradable, y al papá porque dijo que que cuando fuera grande le iba a contar la historia de cómo se conocieron. Pues a Nemo, al niño le pareció como interesante, tal vez romántico esto de los padres, y pues los escogió. Pero bueno, ahí van mostrando, digamos, cómo se va desarrollando el niño, y pues aquí es donde se empieza uno a confundir, porque el niño pues a veces recuerda cosas del futuro, entonces parece que fuera como un déjà vu o una habilidad que tiene. Pero luego también vemos un espacio, una de estas vías, de estas posibilidades en las que Nemo es un anciano. Están en el año 2092 y en este punto la humanidad ha logrado superar la mortalidad. Todos son inmortales y Nemo lo muestran como la última persona mortal. Entonces él es anciano, tiene creo que como 108 años en este punto, y lo empiezan pues a entrevistar. Lo entrevista un ¿Psiquiatra? Sí, pues el psiquiatra le ayuda a hacer como una regresión, ¿no? Sí, con la hipnosis. Sí. Y un periodista. Y el periodista como que se cuela por la habitación y le empieza a hacer preguntas. Y ellos son los que hacen que se ahonde un poco más en sus recuerdos, y pues aquí se empieza a desenvolver la película.
Entonces, pues es curioso porque, bueno, este personaje muchas veces, pues, como explicaba anteriormente, en una de sus vidas se decidió por esta persona o por la otra y pues obviamente en cada una de las posibilidades desemboca de muchas formas distintas en sus relaciones, en su trabajo, en su salud. Entonces es interesante eso. Pero bueno, ya ese es básicamente el resumen para no hacer tanto spoiler y no especificar como varias de las escenas o momentos que ocurren. Pero bueno, esto nos lleva pues, primero pues bueno, varias de las ideas que captamos. Una que me parece que resalta bastante en toda la película es el efecto mariposa. Sí. Hay varias escenas en las que le hacen como este enfoque en lo que el viento puede causar o no, en lo que una hoja que cae al suelo, el tomar en un camino irse a la derecha o a la izquierda, ese tipo de cosas. Pues el efecto mariposa básicamente es que dice la teoría que una mariposa aleteando en un lado del mundo puede generar una corriente de aire que empieza a coger fuerza y a desencadenar otro tipo de circunstancias que terminan ocasionando un tsunami, un tornado o algo así en otro lado del mundo. Pues esto nos deja como claro la conexión que hay realmente entre todo, entre todas las dinámicas que hay en el mundo, entre los seres vivos, los seres inertes y demás, pero básicamente que pues todo está interconectado y todo tiene una causa y una consecuencia. Y en la película esto lo resaltan bastante justamente con esto, ¿no? Habían algunas de las posibilidades de vida de Nemo en las que este suceso fortuito ocurrió y en el otro no, y en este pues gracias a esto acá se conocieron los papás, acá no se conocieron, o gracias a esto aquí él se accidentó o aquí no se accidentó. Entonces es curioso cómo, digamos, cómo le ejemplifican, ¿no? Y pues de pronto le boto la pregunta si usted cree en esto o no, si cree que hay relevancia en esta idea del efecto mariposa. Creo que sí hay mucha relevancia por el tema efectivamente como de la conexión que hay en el mundo. Porque, o sea, a veces suceden sucesos inexplicables, por decirlo de alguna manera, que efectivamente logran como causar esa impresión. Por lo menos, nomás eso, con el ejemplo, digamos, de la mariposa, que un aleteo de verdad, o sea, no necesariamente va a ocurrir ahí en ese momento, sino a miles de millones de kilómetros más allá, es que va a ocurrir algún tipo de suceso, ¿sí? Y es como la relación con respecto al tema de la toma de decisiones, que muchas veces usted toma decisiones y de pronto no alcanza como a vislumbrar las consecuencias futuras, digamos, en el largo plazo. Usted de pronto simplemente lo mira como en el corto periodo, que bueno, si yo hago esto, muy probablemente me puede pasar esto, pero esa probabilidad de que suceda eso es en en un periodo muy corto de tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que todo viene desencadenando muchas cosas. O sea, no solo necesariamente, digamos, no sé, uno toma una decisión ahorita y esa decisión se puede llegar a juntar con muchas otras decisiones y pueden llegar a seguir un camino. Sí, sí, yo creo que eso también, realmente sí, siempre hay una causa y un efecto para Sí. todo, ¿no? No hay como cosas aisladas. Creo que en otro capítulo también mencionábamos esta idea de que no hay cosa tal como un individuo hoy en día. Hoy en día ya comprendemos que incluso nosotros que parecemos un ser humano único, independiente y demás, nada, o sea, desde nuestro nacimiento, antes de nuestro nacimiento y ahorita ya viviendo, nos damos cuenta que necesitamos absolutamente de todo el entorno y que todo también lo circunstancial y lo que nos rodea nos afecta, nos influye de alguna manera. Entonces, pues creo que sí es muy válida esta idea del efecto mariposa, de decir que todo está conectado y todo, una pequeña acción puede desencadenar en circunstancias gigantes o esto en otro momento de la vida, como usted dice, sumándole un poco de tiempo, sumándole un poco de distancia, tal vez, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues es interesante también, creo que eso nos lleva a pensar a eso, intentar ser un poco más consecuentes con lo que dice de las decisiones para poder un poco vislumbrar un poco esas consecuencias, ¿no? No dejar tanto las cosas al azar, no ser de pronto tan impulsivos, tan viscerales de dejarnos llevar por la emoción, por el momento, sino intentar siempre sopesar un poco las cosas, tal vez con el sesgo, lo digo así, sesgo del raciocinio, porque pues creo que a veces sí nos limita un poco lo que llamamos razón o lógica, pero esto también pues puede ser una herramienta muy buena para de pronto evitar que suframos peores consecuencias o dolor futuro o algo así, siendo un poco más consecuentes y aterrizados con lo que hacemos hoy en día, con las decisiones.
Entonces, pues volvemos un poco acá a la importancia de eso, ¿no? De cómo usamos nuestro tiempo, de con quién compartimos nuestra vida, qué tipo de hábitos estamos construyendo, todo esto, ¿no? Que en efecto va a tener todo su consecuencia y su Claro. desencadenante en el futuro. Que si es bueno o malo, eso ahorita no se sabe, pero indudablemente todo tiene sus consecuencias, entonces es importante hoy en día ser muy conscientes, estar muy atento a lo que hacemos y a lo que Claro. dejamos de hacer también, ¿no? Incluso pues ahí va mucho ligado al tema que, digamos, en la película nos lo demuestran bastante como esa toma de decisiones, ¿no? Que lo difícil realmente que es tomar una decisión. Sí, Llámese, podría pensar que en cualquier escenario, incluso tomar una decisión en qué voy a comer hoy, ¿sí? sí, Porque puede, digamos, dependiendo de la decisión que uno tome, pues le puede hacer algún efecto diferente al cuerpo. Entonces yo sé, si yo decido comer una hamburguesa, eso cómo me afecta a mi cuerpo, así decido comerme una ensalada. Algo así. sí, Entonces, o sea, como que uno muchas veces no logra vislumbrar esa importancia de tomar decisiones y de poder seguir más allá de las consecuencias que se tengan, ¿no? Efectivamente aquí en la película lo evidenciamos muchísimo. ¿Por qué? Porque, digamos, bueno, el punto de partida como esa toma de decisiones es cuando los papás, digamos, pues se separan y de una u otra manera le hacen escoger a Nemo, pues con quién se va a ir, si se va a ir con su papá o si se va a ir con su mamá. Entonces aquí lo que causa es un mierdero en la cabeza de Nemo, porque efectivamente empieza él a vislumbrar o empiezan a mostrar, bueno, me voy con mi papá, ¿cómo será mi vida? Me voy con mi mamá, ¿cómo será la mía? sí, ¿Sí? sí, eso me parece, creo que esa escena es bastante dura, ¿no? Porque pues Sí, justamente es cuando el héroe, el protagonista se enfrenta a esa, que es una decisión imposible sí, realmente, que pues los papás lo ponen contra la espalda y la pared de, bueno, o sea, nuestra relación se acabó, la mamá se va para la ciudad, el papá se queda en el pueblo y lo ponen a él a decir, o sea, sí, y se va a quedar con reforzar. su papá o se va conmigo, le dice la mamá y el niño queda ahí. Y pues aquí, más adelante en la película lo entendemos, ¿no? Que realmente el niño nunca pudo tomar una decisión. Ajá, Él solo en ese momento se congeló, se quedó completamente estático frente a todas las posibilidades porque le plantearon la pregunta, la opción de elegir y no pudo tomar una decisión ahí. Y en ese momento se estanca y empieza a ver todas las consecuencias de haberse ido con la mamá o de haberse ido con el papá. Y cada una de las dos decisiones también desemboca o se ramifica en muchos otros estilos de vida que él tiene. Entonces es como, es interesante cómo muestran esa importancia, ¿no? Y cómo caemos tan fácilmente en el agobio de tener que elegir, porque pues hoy en día es cuando creo que más opciones tenemos de todo. sí, Tenemos opciones de pareja, tenemos opciones de carrera, tenemos muchas opciones de entretenimiento, de muchas cosas. O sea, realmente en todos los campos tenemos una cantidad inmensa de decisiones y muchas veces lo que nos lleva a eso es a pasmarnos, justamente como le pasó a Nemo. claro, Como nos que agobiamos y uy, no, mejor no tomo decisiones. Sí, 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 o sea, justamente esa es la conclusión más común. Como hay tantas opciones, pues no sé qué hacer, entonces pues me quedo quieto. Entonces más bien no salgo, más bien me quedo acá en la casa, más bien, o decido lo que ya conocía, veo la película que ya conocía, me pido, estoy viendo el menú, pido la hamburguesa de siempre, porque pues ya sé que está buena, ¿sí? sí, Pero no, la gente creo que nos ha generado más bien una cobardía para, arriesgar más. para decidir, porque pues justamente la dicotomía de decidir es que en cuanto nos aferramos a una idea o a una cosa, estamos al mismo tiempo renunciando a todas las otras posibilidades. Entonces la capacidad de vislumbrarlas o de verlas nos lleva a estancarnos por eso, porque pues nos hace sentirnos frustrados con lo que no estamos viviendo. De pronto elegimos algo que nos gusta bastante, pero también estamos allí y sabemos que, mierda, o sea, tenemos la duda de qué pasaría si hubiera elegido otra carrera o otra persona, otro trabajo, ¿sí? Otro O sea, estilo, sí. y eso es bastante agobiante, ¿no? Pero pues creo que lo que olvidamos muchos es que pues no hay decisiones buenas ni malas a final de cuentas. O sea, también está un poco mal el quedarnos sobrepensando las cosas, que muchas veces lo mejor simplemente es actuar e improvisar un poco sobre la marcha con lo que se va aprendiendo, con lo que nos va mostrando ese camino, ¿no? O sea, de ya botarnos de lleno y pues no quedarnos pensando en, "Jue puta, si hubiera hecho lo otro,
o qué pasaría si me hubiera ido por acá, eso es tonto, ¿no? Creo que pues es un estado en el que hemos caído muchos hoy en día, de estar pues siempre lejos de nuestro presente, estar viajando al futuro o al pasado en nuestra mente. Creo que es eso, ¿no? Es un síntoma también de toda esta sobreexposición a las opciones, ¿no? Que nos Sí. lleva a eso, solo a generar angustia, miedo y no podemos ya decidir en muchas cosas. No, y muchas veces incluso eso lo que causa es también es, digamos, no perpetuar como la decisión o lo que se está actuando, ¿no? Es decir, listo, uno pues al fin y al cabo termina uno eligiendo algo, ¿sí? Bien sea hacer esto, bien sea hacer esto o bien sea no hacer nada. ¿Y qué pasa? Que efectivamente lo que usted menciona, a raíz de que uno está sobrepensando, viendo al pasado y al futuro en la mente, pues realmente no se está, digamos, siendo consciente de que, bueno, yo elegí esto, hagamos lo posible. Sí, o sea, como que mantengamos esa decisión, hagamos todo lo posible por seguir como ese camino, ¿sí? Sin la necesidad de decir, ay, no, venga, yo vuelvo y me devuelvo y vuelvo y tomo otro camino, ¿no? Porque algo interesante que, digamos, nos muestra la película, el tema es de elegir y renunciar, ¿no? En el sentido de que, bueno, si yo elijo esto, sea consciente de que va a seguir este camino, que obviamente van a haber muchas otras decisiones a lo largo de ese camino que va a tener que tomar, Sí. van a haber cosas negativas, cosas positivas, va a haber todo eso, pero lo ideal es poder centrarse en que, listo, yo elegí este, pues ya estoy renunciando a todas las otras posibilidades que existen, ¿no? Sí. Y mantenerse en él, porque si uno llega a un punto en el que, listo, yo sigo este camino y se llega a enfrentar otra decisión importante y usted dice, ay, no quiero tomar esa decisión, no, me devuelvo y bueno, intentemos por el otro lado, ¿sí? Sí. Que no está mal, pienso que no está mal, pero también eso lo que causa es que nunca sigamos un solo rumbo o no tengamos como esa meta tan fija de que, no sé, de qué es lo que queremos ser o cómo me siento, ¿sí? Que eso también puede ir cambiando a lo largo del camino y a lo largo de las decisiones, porque el ser humano pues sigue aprendiendo, Sí. sigue aprendiendo a nivel general y en cada aprendizaje pues efectivamente tiene que haber un momento en el que tenga que decidir. Yo creo que lo importante aquí es saber que nosotros somos los que le damos sentido a las cosas que hacemos. Ujú. Lo que pasa es que creo que el sobrepensar las cosas nos lleva a buscar, o no sé, o sea, como a querer buscar esa perfección, y el hecho de pronto no verla o no sentirla cerca nos hace retroceder a eso, Ujú. a volver a las posibilidades, a contemplar lo que ya renunciamos, ¿sí? Que se supone que pues si ya le sacamos el espacio, el tiempo a tomar una decisión, ya, ya hicimos todo un trabajo para, digamos, para casarnos con este camino. Entonces, pues ya en ese punto digamos que es un poco absurdo volver a contemplar esas opciones, sino es Claro. simplemente seguir de largo. Que pues justamente esto pues es la condena de la libertad, ¿no? El hecho de estar siempre frente a la angustia. Pero entonces justo lo que decía ahorita, no se trata tanto de buscar lo más perfecto Ujú. o sea, no vamos a encontrar un trabajo perfecto, una pareja perfecta, una carrera perfecta, no las vamos a encontrar. Lo que podemos hacer es, sí, sacarle el espacio para tomar una buena decisión y creo que esto se hace pues poniendo bien las cartas sobre la mesa, contemplando las opciones, las consecuencias y las causas de cada una de ellas, pero que sea un trabajo que hagamos una sola vez, que contemplemos las opciones, hagamos el análisis y ya tomemos la decisión. Pero cuando tomemos esa decisión, lo que usted dice, ya mantenernos aquí y simplemente también lo que mencionaba, la perfección no la vamos a encontrar, no nos vamos a topar con ella. La perfección es algo que vamos a ir construyendo conforme nosotros le vayamos dando sentido al camino. Entonces, es como esta cuestión, sí, ya una vez que hagamos el trabajo y tomemos la decisión, sigamos con ella, sigamos adelante, sigamos y A pues, luchar por ello. sí, y nada, o sea, eso, tengamos la mente abierta a aprender, tengamos la mente abierta a cometer errores, a no de pronto insultarnos o darnos golpes de pecho por esos errores, sino intentar resignificarlos, traducirlos en aprendizaje y simplemente pues mantener como los ojos abiertos, los sentidos abiertos a lo que nos va mostrando la vida y seguir, pero es eso, o sea, ya es como no quedarse como Nemo, que se quedó estancado y era un niño, ¿no? Y era un niño, pero en ese punto estancado logró ver tantas opciones de todo, de vida, de matrimonio, de muerte, de trabajos, pero no fue capaz de tomar la decisión. Aunque bueno, pues ya más adelante, ya finalizando la película, vemos que él empieza como, pues en esta regresión que le hacía
el psicólogo, o con las entrevistas que le hacía el periodista, pues él empezaba como a recordar mejor su vida y entendemos que en ese punto de la película para el personaje el tiempo va al revés. Él no, o sea, él va de anciano a joven y tiene pues como él tiene la noción clara, la conciencia clara de todo lo que existe, es interesante cómo empieza, porque hay momentos en los que mostraban que él respondió de una forma o tomó una decisión y esto lo llevaba a tener un estilo de vida, pero luego siendo más adulto, siendo anciano, volvía a ese momento y era como una especie de viaje en el tiempo, porque él siendo anciano volvía a un momento en el que era niño o adulto y tomó una decisión o dijo algo, y en ese momento lo cambia lo que dice, cambia su respuesta y se abre automáticamente toda otra línea de tiempo, toda otra vida, ¿sí? De circunstancias, de opciones. Entonces, pues, es interesante esto, o sea, analizar cómo el tiempo para él iba distinto y cómo a veces una simple palabra o una simple decisión, pues nos lleva a tener un estilo de vida completamente distinto, ¿no? Entonces, pues, sí, o sea, no sé, volviendo a lo mismo. Es importante, sí, o sea, es curioso, y ahí, digamos, me permite hacer una pregunta. ¿A usted de pronto le gustaría llegar a tener como esa habilidad, de pronto, de que usted como que está aquí, tomó una decisión, y el camino que siguió no le gustó por X o Y motivo, y usted puede volver al mismo punto de partida donde tomó esa decisión y cambiarla? No, o sea, ¿le gustaría de pronto llegar a tener esa habilidad? Sería increíble, pero no me gustaría. ¿Por qué? Y obviamente le veo mucha practicidad y hay mucho, digamos, que podría uno sacar de positivo de allí. Podría uno, pues, sí, cambiar su situación financiera, sus oportunidades. Obviamente, pues, no cometer los errores que nos han definido o algo así. Pero personalmente siento que no me gustaría porque yo siento que yo tengo ya los síntomas de esta sobreexposición a las opciones. Me pasa hoy en día y lo he notado las últimas veces que he ido como a un restaurante. Antes no me pasaba tanto, pero siento que de un año para acá o un poquito más, cuando tengo una carta al frente me demoro mucho eligiendo qué voy a comer y me pongo a leer bien los ingredientes. Digamos, es un restaurante de solo hamburguesas. Digamos que pues, la variedad no es tan amplia, pero pues cada hamburguesa tiene sus particularidades. Y me pongo a verlas y de verdad a veces me demoró mucho, varios minutos. Pueden ser 10 minutos perfectamente en el que sigo y empiezo como a descartar. O sea, ni siquiera empiezo como a definir lo que más me gusta, sino que primero veo todo y empiezo a pensar cuál me gusta menos. Y así, y entonces entre menos cosas tengo una hamburguesa, pues la voy descartando. Y al final me quedo con la que menos cosas tiene que no me gustan. Sí, no tanto por la que más me gustó, sino por la que menos cosas tiene que no me gustan. Pero siento que es todo un trabajo largo que hago y me siento a veces pues fastidiado porque es como que mierda, o sea, ya solo pido una hamburguesa, pero no sé, no me es tan fácil, ¿sí? Entonces creo que este rasgo lo que haría con esa habilidad o esa oportunidad sería simplemente pues como perpetuarlo, como ampliarlo. Y creo que muy probablemente me pasaría lo que a Nemo también. De pronto llego a enfrentarme a una decisión muy difícil, muy de peso en mi vida y me voy a quedar estancado ahí porque voy a hacer este trabajo, porque es justo lo que hizo Nemo. Él se quedó contemplando las opciones, pero como tenía ese poder, esa habilidad, se quedó quieto en su vida, en su actuar físico material, se quedó estancado y su mente se quedó volando en el futuro, en el pasado y en todas las opciones y se quedó ahí prácticamente toda la vida estancado. Pero luego vemos al final que sí, que cuando empieza a hacer como esta regresión, él empieza a recordar como los momentos más significativos, que aquí vamos a otro tema que también está muy, muy presente en la película, que pues es el amor, como ya es todo esto romántico, que de alguna u otra forma es una de esas cosas que más nos pueden enfrentar a estas situaciones difíciles, es una de estas cosas que más puede definir o no nuestra vida de una u otra forma. Uno se pone a pensar, el amor en la vida, digamos, del ser humano, que es de pronto el que tiene más esos sentimientos, es tan importante que a veces de pronto no le damos esa importancia, ¿no? Porque es que no es solo como, es que bueno, lleva muchos matices el tema del amor, bien sea en elegir a la persona con la que usted mejor se sienta, mayor conexión tengan, pero también es saber escoger o ser consciente de que, bueno, esto no siempre va a ser bonito, va a haber discusiones, peleas, cosas de tomar decisiones fuertes. Y saber que el amor en la vida del ser humano está tan arraigada
al sentimiento de felicidad, porque el amor, así sea el amor propio o el amor que alguien le pueda expresar hacia uno, eso le genera satisfacción de una u otra manera. Entonces, ese tema del amor sí es muy importante en la vida del ser humano y eso es innegable de que efectivamente cuando uno tiene que tomar como la decisión de, bueno, con quién voy a estar, es supremamente importante, que también puede llegar a agobiar en su momento. Y digamos como lo que le pasó a Nemo, que bueno, pues prácticamente son tres mujeres, de las cuales él vio el camino para cada una de ellas de su enamoramiento, ¿no? Entonces, digamos, o sea, como hay algunas que las cogió por descarte, por despecho, como hay otra que la amó por el trayecto de su vida y otra que él amó, pero no fue correspondido ese amor. Mm. O sea, es una vaina bien interesante. Sí, pues el punto que quería tocar también con esto era justamente que lo que, porque vemos que en toda la película pues había pasado esto, que Nemo se estancó en esa decisión imposible, pero al final, solo cuando ya está cerca de su muerte, empieza un poco también como a difuminarse la línea de cómo van pasando las cosas, porque pues como mencionamos, se puede uno perder a veces un poco porque pues son muchas vidas, y es como mundos paralelos mostrando escenas simultáneas de cada uno de ellos al tiempo, ¿no? Mientras Sí. se está contando una historia y se están haciendo recuerdos. Pero bueno, al final muestran que lo que logra finalmente sacar a Nemo de esa indecisión es el amor, porque muestran que él estaba aquí parado frente a esta decisión imposible. La escena está en una estación de tren, en donde la mamá pues cogía el tren y se iba para la ciudad, y el papá se queda quieto. Al niño lo muestran corriendo intentando alcanzar a la mamá, y ya cuando se va al tren, él solo se queda como en la vía. Y aquí en este espacio físico es donde él se queda como contemplando todas estas opciones, ¿no? Pero entonces al final vuelven a llegar a esta escena y él simplemente sopla como una hoja de árbol ya seca, como de otoño. La hoja sale a volar y muestran que varias décadas después esta hoja cae también en como lo explicaba anteriormente, que el efecto mariposa está bastante presente, y esta hoja cae en un lugar particular donde permiten que Nemo y Ana, En el faro. que era fue como el amor de su vida, se volvieron a encontrar y tienen como su momento. Y esa es la decisión por la que él finalmente bueno, La situación por la que él finalmente toma una decisión. sí, por la que él elige, y ya con eso pues le permite como definir el resto de su vida, y ahí explican cómo ya llega a su muerte. Pero es curioso porque al final hay una escena que empieza como en retroceso, en la que ya él elige su muerte, pero el tiempo empieza a ir de para atrás. Supuestamente aquí en este año, que era el 2092, a una hora en específico, el mundo alcanza como su punto máximo de entropía y empieza pues a contraerse. Entonces, pues según la teoría que conocemos hoy en día, lo que genera esto es que el tiempo y todas las demás sí, el tiempo y demás empieza como a ir hacia atrás, como a contraerse todo, o sea, porque el mundo actualmente se tiene conocimiento que el mundo se está expandiendo todo el tiempo, sigue creciendo, los planetas se alejan, las estrellas, pero entonces pues hay una teoría que indica que eso tiene un límite, y cuando este límite, ese borde, ese toque, pues se contrae todo, y se contrae todo, es como los ciclos infinitos del mundo, ¿no? Se contrae todo al inicio y luego otra vez vuelve y se estalla, Big Bang, llamémosle, y se vuelve a expandir todo, ¿no? Entonces de alguna forma también tocan es una película del género, es ciencia ficción, fantasía, pero tiene romance, tiene filosofía, tiene de verdad temas muy interesantes. Pero entonces es bonito como ejemplifican el peso del amor, en que una persona se quedó estancada toda su vida hasta que en alguna de esas posibilidades comprendió que la mejor opción es el amor, independientemente de si no es ya, independientemente de si toma 2 décadas en que se les vuelva las circunstancias o lo que sea, lo que le da peso, lo que le da un poco tal vez de sentido a la vida es el amor, lo que nos permite a veces aterrizarnos, poner los pies en la tierra y dejar de estar contemplando opciones o algo así, ¿sí? El hecho de ya enamorarnos, de involucrarnos, de comprometernos con alguien o con algo a lo que realmente amemos, nos permite ya vivir, o sea, continuar nuestra vida, salir de la indecisión y ya, solo permitirnos vivir, experimentar todo lo que trae. Pero pues bacano porque Nemo en ese punto, tras contemplar todas las opciones, ya entendía que lo que decía, el amor no es perfecto, que no siempre se va a poder dar ya, que no siempre va a ser bonito, lo que usted decía, no, sino que por el contrario va a estar lleno de muchas fricciones, de muchas peleas, de muchos inconvenientes, pero eso no implica que pues sea algo a lo que le tenemos que huir, sino por el contrario,
Es como, algo que pronto podemos llegar a perseguir y mejor dicho, hacerle de todo, o sea, seguir ese camino, digamos, del amor, si ya uno de pronto de una u otra manera escogió a alguien, ¿cierto? Y pues de una u otra manera es recíproco, pues no, luchémoslo porque es tan importante que de verdad sí, vale la pena. que a veces de verdad uno como que le resta importancia. Yo creo que de pronto, digamos como poniendo un caso más personal, yo recuerdo, pues yo siempre he sido como muy enamoradizo, muy, pues no sé, tal vez por lo que soy artista, no sé, pero pues siempre he sentido que siento fuerte las emociones. Y recuerdo que cuando era niño era muy enamoradizo y que cuando tenía una novia, en menos de nada ya le decía te amo y dedicaba muchas canciones y todo este cuento, ¿no? Pero pues hoy en día es curioso que ya pues con la edad que tengo, eso ya no está tan presente, ¿sí? Hace rato siento que no me siento así como enamorado, como tragado de alguien. Y siento que el perpetuar este estado lo que le lleva a uno a veces es a, como que le resta a uno la importancia que tiene a eso, a estar enamorado, a amar a alguien, a estar comprometido, ¿no? Mm, Porque como que se ensimisma uno en sus cosas personales o en las distracciones del mundo, que pues son varias, son tantas opciones de entretenimiento que tenemos hoy en día que se distrae uno de las cosas importantes. Pero entonces, pues, este tipo de mensajes o películas nos llevan a recordar que el amor está vigente en eso, en muchas historias, en literatura, en pintura, en tantas expresiones de artes, o sea, es tan inherente al ser humano que pues hay que buscarlo, hay que procurar ese tipo de espacios, independientemente de cómo sean sus matices, ¿sí? Buenos, malos, o bueno, el tipo de relaciones que uno quiera buscar o que necesite. Pero me parece indispensable no renunciar al amor, no tenerle mm. miedo al amor, y por el contrario, o sea, Intentar buscarlo de alguna buscarlo. forma, así no sea con otra persona, pero enamorarse de un camino, de un sueño también. Pero el amor es algo que, lo que decía, nos aterriza, nos da tanto sentido a nuestra vida y ha estado vigente en todas las obras y todo porque en efecto tiene ese peso, tiene esa capacidad de aterrizarnos. Incluso es importante ahí lo que mencionó, a veces tendemos a buscar el amor como en alguien, o sea, en otra persona, pero no necesariamente tiene que estar ahí. Digamos, lo que podría yo llegar a pensar, el amor cuando uno lo busca en otra persona es de pronto que sea recíproco, ¿no? O sea, bueno, uno también sentirse amado, querido y demás. Pero cuando uno encuentra el amor, no sé, en el arte, en las cosas que uno hace, de pronto no va a ser tan recíproco como que, ay, esto que estoy haciendo me está amando, de pronto no tan así, pero sí, digamos, se puede retribuir con cosas, sucesos que vayan pasando, Sí. ¿sí? Yo creo que sí es Entonces, recíproco, pero entonces la reciprocidad no es sí, no es, equitativa, no es amor, exacto, pero la reciprocidad es vocación, la exacto, reciprocidad es reconocimiento, admiración ajena tal vez. eso, digamos, a eso era lo que hacía referencia, de que efectivamente a través de ese amor que os empeño que uno le ponga en hacer las cosas, pues ahí a través del tiempo, no sé, el mundo de una u otra manera se le va retribuyendo, Hmm. llámese con tema de admiración, de que una persona, oiga, venga, me gusta mucho usted cómo hizo esto, no sé, etcétera, o conversaciones que uno diga, uff, estas conversaciones me marcaron de una u otra manera. Sí, Sí, o sea, sí puede llegar a ser recíproco, pero es eso, no es como en la misma proporción, por decirlo de alguna manera. sí, total. Pero lo que dice me parece importante también. O sea, creo que es vital intentar rodearse de personas a las que uno admire, ¿sí? O sea, no de pronto en materia de pareja o de amistad o lo que sea, pero en general, o sea, un colega, alguien, Mm, pero importante rodearse de personas que uno admire, pues que de pronto le ayuden a conocer mejor eso, qué cosas le gustan a uno y entender por qué admira a uno ciertas cosas, porque pues la mayoría de la admiración radica en cosas que no quisiera hacer o que esa persona tiene algo que yo quisiera, ¿sí? Habla como me sí, sí, gustaría sí. o algo así. Eso también. Y por otro le quería, entonces buscamos una solución, ya como planteando, ofreciendo algo extra acá. Sabemos que el sistema, las circunstancias nos han entrenado, nos han llevado a esta incapacidad de decidir, ¿no? ¿Qué solución usted cree que podríamos tener hoy en día para ayudarnos un poco con ese proceso? Uy, Porque yo tengo una opción que justamente vimos en la película, no sé si la recuerde, mm, pues o sea, no sé, o de sea, la moneda. antes de pronto de que, ok, bueno, pues no, yo iba a decir algo más como que lo primordial, pensaría yo, es tener charla con uno mismo y fijarse ahí como un camino. ¿Por qué? Porque al tener esa charla con uno mismo, pues uno realmente se va a conocer, porque muchas Sí, veces le huimos a ello.
le huimos como que, pues a mí no me, o sea, no sé, no me gusta estar en silencio, no me gusta hablar conmigo mismo, o no me gusta estar pensando en qué es lo que me gusta y etcétera. Pero cuando uno tiene eso, pensaría que uno ahí ya se puede fijar un camino y ahí podría seguir ese camino. Me hace pensar que el otro día escuchaba eh, que hay personas de verdad en el mundo que no tienen este discurso que uno tiene en su cabeza, porque usted lo tiene, ¿cierto? Sí, Yo creo que, o sea, yo también desde muy joven he tenido esta capacidad, pues, de hablar conmigo mismo, como de, o exacto, sea, pero es eso, es como toda una voz, toda una personalidad que uno tiene en su cabeza que lo regaña, que lo guía, que exacto, lo que lo apoya a dice por uno, aquí. y se me hizo curioso escuchar que de verdad, o sea, que hay estudios que han demostrado que hay personas que no tienen esa capacidad, o no tienen eso, ¿sí? Y a mí se me hizo como, ¿en serio? Sí. O Son sea, androides. para mí, Son androides. sí, no, pues yo creo que es justamente Sí, sí. es eso, es un síntoma de que las personas siempre tienen un estímulo a la mano, entonces ya no es que no tengan la capacidad, No. sino que no la han entrenado porque siempre han tenido música de fondo, siempre han tenido un celular, un chat de fondo, un programa en la televisión, siempre han tenido un estímulo que los distrae y no se han sacado ese espacio de estar callados pensando. Exacto, simplemente Exacto, estar ahí. y se me hacía curioso, o sea, como putas, o sea, yo me recuerdo, yo no me imagino a mí sin mis regaños, Sí, sin mis apoyos, sí, pero- sin el Renson de mi cabeza hablándome, ¿sí? Para mí es imposible, no sé, es raro imaginar mi vida sin este discurso conmigo, ¿no? Claro. Se me hizo curioso que, o sea, porque donde lo escuché decían que era un hecho, no sé, no he investigado yo personalmente, de pronto si estoy dando información falsa me perdonarán, pero fue lo que escuché y se me hizo muy curioso eso. Pero lo que le digo, creo que es una consecuencia de eso. Las personas están sobreestimuladas, sobredistraídas y no pueden construir esto. Y bueno, pronto volviendo a la pregunta que le hice, en la película nos muestran un medio de tal vez lidiar un poco con esta indecisión. Una de las vías de Mr. Nobody, en una de ellas el tipo en el colegio tiene un rechazo femenino, una chica que le gustaba, dice no quiero estar contigo, prefiero estar con este, y el man sale como ofendido de la fiesta, ve a una chica, se la lleva en su moto, y cuando va en la moto él dice, no, es bacano, ¿no? Porque lo dice así muy seguro. Esta opción fue en una de las opciones de quedarse con el papá, como explicábamos, o sea, Sí. como que al niño se le bifurcan dos opciones, pero cada una de las dos opciones se bifurcan muchas más vidas. Y en una de las que se quedó con el papá y se quedó en este colegio y bueno, se decide por la chica, el man porque mostraban que él tenía una vida dura, porque el papá le pasó un problema de salud y le tocaba prácticamente alimentarlo, bañarlo, cuidarlo 24/7, pues trabajar y era un pelado, o sea, le tocó una vida súper dura. Y en una de estas vidas, él va en la moto, va con la chica como pasajera y él dice, me voy a casar con esa mujer, voy a tener una casa gigante, voy a ser millonario, voy a tener 2 hijos, o sea, el man dice, esta va a ser mi vida, y muestran que la logra. Exacto. La logra, lo muestran varios años después y está en su mansión, tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene todo lo que logró, pero era infeliz, era completamente infeliz, lo muestran que tenía varios intentos de suicidio y todo. Y en uno de estos días en que esta vida se sentía más agobiada, él simplemente coge una moneda y empieza a decidir con la moneda. Entonces era como, bueno, izquierda o derecha, cara o sello, tan, y lo que le saliera. Entonces a mí me parece interesante porque, bueno, sí tal vez es un poco dejárselo al azar, pero creo que si una persona se ve muy así, muy angustiada o muy indecisa frente a la posibilidad de elegir, me parece una buena herramienta porque creo que con este ejercicio pasan dos escenarios. El primero, listo, pan, sacó la moneda, salió la opción y ya, pues listo, o sea, no la piense más. Le salió esta opción, vaya para la derecha, hágale. Pero el segundo escenario es que bota uno la moneda, sale acá y en cuanto tenemos el resultado y ya nos vemos como forzados a tomar la derecha, nos damos cuenta de que más bien teníamos más ganas de ir a la izquierda. Pero la misma moneda nos dice no, o sea, nos mostró más claramente a qué estábamos inclinados más. Entonces nos es más fácil irnos por la izquierda. Pero justamente por las dos posibilidades, creo que el ejercicio es bueno y nos puede ayudar en varias de esas situaciones. Digamos, volviendo a mi ejemplo, si estoy ya entre dos hamburguesas y de pronto llevo más de 5 minutos todavía decidiéndome, ya en ese punto botar mi moneda. Y listo, pues una o la otra, pero no sé qué, o sea, para mí mismo no sé qué leyendo el menú, no sé qué leyendo los ingredientes, no le pregunté a alguien más, nada, solo pues válgase algo externo, llamémosle azar o lo que sea, pero pues no, o
sea, no sé, creo Sí. que sería un ejercicio que pueda ayudarle a uno. Mire que realmente sí, o sea, ya recordándolo mucho mejor, realmente sería un ejercicio bien interesante y el punto es que uno tiene que ser consciente de, oh, bueno, listo, me salió la opción, vamos efectivamente a tomar ese camino y lo que salga, ¿sí? Pero efectivamente también puede llegar a ocurrir la otra opción de que, no, pues mejor hago todo lo contrario, o bien sea porque me inclinaría a ese lado o porque pues quiero tener como el control de lo que estoy haciendo, ¿m? Que es como el tema efectivamente de o dejar o no dejar las cosas al azar, que a veces el azar es una cosa loca porque lo puede llegar a uno a tomar un camino que uno diga, uff, menos mal hice ese lanzamiento de moneda y todo. El punto es que puede no llegar a funcionar en todas las decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, o sea, si usted ya de una u otra manera empezó con un camino, tiene su trayectoria, ¿sí? Y en esa trayectoria ya hay algo forjado en su mente. Entonces, ¿qué pasa? Si usted llega otra vez a un punto en el que vuelve a lanzar la moneda, ya usted ahí puede llegar a dudar. ¿A dudar por qué? Porque ya lleva una trayectoria. Y al volver a tomar esa decisión, puede que vuelva a empezar desde cero, ¿sí? Entonces, o sea, es un poco consciente de que el tema del azar puede llegar a funcionar, sí, mucho, en ese sentido de que si uno ya está muy agobiado con respecto a la situación en la que está viviendo, dice, no, pues quiero un cambio, venga, boom, y sale. Sí. Entonces podría ser muy, muy interesante. No sé, o sea, usted llegaría, bueno, en este caso ya lo mencionó, pero sí llegaría a probarlo con el tema, digamos, de esa indecisión, por lo menos al tomar Sí. menú, pero no solo en eso, sino en muchas decisiones de su vida. Sí, lo que le digo, o sea, sí, la verdad me quedó, lo grabé en mi memoria, esa escena, esa herramienta, porque le vi mucha utilidad. Okay. O sea, cuando de verdad yo pues, estaba viendo la película y vi la escena, sí dije, oiga, está re bueno eso, pues cuando no sepa, pues lance una moneda. Exacto. Porque pues de verdad que a veces se queda uno tan estancado, se queda uno pensando y pensando, y pues la inacción no es nada. O sea, con la inacción no hay ni buenos resultados, ni malos resultados, no hay aprendizaje, no hay errores, no hay nada en la inacción. Siempre lo mejor es moverse. O sea, cuando uno no sepa qué hacer, cuando uno esté sobre... De hecho, creo que eso es un consejo de salud. Dice que cuando haya sobrepensamiento, lo mejor que uno puede hacer es salir a caminar. Cuando uno tiene la cabeza así saturada de algo, lo mejor que uno puede hacer es salir y caminar. Caminar varios minutos, media hora, una hora. Y la mente sí o sí se va a despejar. Va a llegar uno con claridad y puede uno regresar a la casa ya con... Incluso sin haber tenido que lanzar la moneda, pero ya llega a la casa uno con más claridad sobre qué hacer. Entonces es como darle, como rescatar esa idea de que el peso realmente está en la acción. Muchas veces o sea, es importante, sí, sopesar las cosas, contemplar las opciones, analizar, pero a final de cuentas lo que importa es la acción, porque esto lo que nos puede hacer es solo perder el tiempo a veces, pero con la acción va a pasar algo, o bueno o malo, pero vamos a aprender algo, vamos a saber que por aquí no era, o vamos a saber que por aquí sí era, pero el punto es decidir y hacer algo. Entonces creo que si uno se ve muy frecuentemente en estas situaciones, o solo con una de mucho peso, pues lance una moneda, ponga una ruleta de Google, en Google escriba ruleta, ya, sí, no. Sí, o sea, hay más opciones también, pero le puede ayudar bastante. Por eso la mencionaba, la quería traer a colación, porque personalmente me hizo mucho sentido el hacer algo así. Y de pronto, pues, si nos pueden dejar ustedes en los comentarios, ¿qué les parece esta opción? Digamos, ¿se arriesgarían a dejar las decisiones que pasan en sus vidas al azar, de lanzar una moneda y digamos, la opción que caiga, seguirla? ¿O cómo verían este método ustedes para que nos lo puedan dejar en los comentarios? O si tienen de pronto alguna otra opción, o si ustedes ya hacen algún otro tipo de ejercicio similar, comenten lo que la verdad se me hace interesante, porque creo que es eso, podemos ofrecer varias opciones o herramientas para ayudarnos a todos en general a tomar decisiones un poco más rápido, ¿sí? Porque pues lo que no digo, sobrepensar tanto las cosas. No está bien como analizar las cosas, pero sobrepensar siempre, sí, de alguna forma va a estar mal, sí, porque pues nos estanca. Exacto. Y bueno, ya pronto para ir cerrando, que pues ahorita también estamos haciendo un estudio y resaltaron o nos percatamos de una frase muy bonita, ¿no? Ya volviendo al tema del amor y todo, porque digamos que pues ya hablamos de cómo a Nemo al final de cuentas el amor fue lo que le hizo decidirse y continuar con su vida, pero también había un punto en el que resaltaban cómo él, como haciendo esa introspección o en retrospectiva, regresando a su pasado, como muchos, sí, la mayoría de esos momentos que más recordaba era justamente cuando estuvo enamorado y cuando estuvo
empezando su relación Como con Ana, la en la pura adolescencia. adolescencia. Ujú. Entonces aquí me pareció bonito porque creo que la película le hace hincapié a lo puro y fuerte que es el amor en ese tiempo, ¿no? Porque pues en ese punto de nuestras vidas de adolescencia, nosotros los humanos tenemos las emociones a tope, somos muy sensibles, amamos mucho, sufrimos mucho, pero creo que esa capacidad de sentir con esa fuerza es parte de lo que nos hace sentir tan real todo lo que vivimos y por eso nos marca tanto el resto de nuestras vidas, que nos puede dejar un trauma para amar o nos puede llevar a siempre ser muy entregados, ¿no? Pero entonces me parecía bonito cómo él volvía a su pasado y volvía a estos momentos en los que empezó a hablar con Ana, sus primeras conversaciones, cuando hicieron el amor, cuando se veían y hacían cosas y se prometían el futuro. Estar juntos, Es muy bonito todo. como él tenía que volver a esto porque sabía que allí había algo, ¿no? Que allí, o sea, de todo lo que vivió, de todas las opciones y estilos de vida, con plata, sin plata, con poder, con salud, o sea, todo lo que contempló, de todo lo que vivió, era eso a lo que volvía, Era lo que- al amor, o sea, a esos momentos de sensaciones, sí, de puros besos, de puro mirarse, de tocarse la caricias. piel, como es bonita, ¿no? Siento que le hace mucho honor la película a eso, a lo que es el amor. Otra frase bueno, una de las ideas también que, hablando de esto del amor, que me quedó haciendo sentido fue esto, justamente, que el amor no es procurar buscar a alguien perfecto, alguien que no. se alivie completamente a nosotros, sino el amor es poder elegir y poder renunciar a todo lo demás y no sentirnos como frustrados con esa decisión, sino como casarnos con la idea Claro. y ya simplemente intentar buscar esa perfección, esa persona idónea con la convivencia, con el vivir Con la del día a día. construcción realmente. Ajá. Sí, o sea, no esperar encontrarse usted a su Claro. esposa ideal así de la nada, eso como en las películas No, que sí, se ahí se estrellaron chocan y ya. y se recogen los libros y ay, se miraron, eso no nos pasa. Exacto. Pero lo mejor es eso, es como encontrar a alguien que se acerque lo más posible a ello y lo que falta, construirlo juntos, o sea, tanto personal como individual, como en conjunto, en proyectos y lo demás, ¿no? Claro. Que eso, hay una frase que le dice Ana en un momento, ¿no? Como que te elijo a ti por sobre todas las otras opciones de vida o todo. Porque siento que tú eres suficiente. Sí, sí, sí. O sea, suficiente para llegar a construir realmente lo que es el amor, porque efectivamente el amor no es que ya aparezca y ya, mi amor, no, el amor se construye y se construye a base de todo, a base del dolor, a base de la experiencia, a base de la felicidad. El amor se construye a través de todo eso. Sí. Entonces, Qué bonito es encontrar a alguien que le haga a uno sentir que vale la pena renunciar a todas las demás opciones, pues de pareja y todo. Claro. Porque pues hoy en día creo que lo que pasa es que hay una relación en cuanto, como decimos acá, hay como una red flag, la primer red flag o lo primero que vemos que no nos gusta y una vez vamos descartando a la persona. Ya no, ya esta persona no sirvió. La gente pues se la pasa cosificando a los demás, usándolos de alguna forma solo para llenar sus espacios vacíos, sus fines de semana de soledad, de soltería, como que hemos instrumentalizado a las personas hoy en día, todos nos instrumentalizamos, pero hemos olvidado esta capacidad, sí, esta capacidad de construir el amor, de llegar a un amor real, que solo se logra, como ya mencionamos, construyéndolo. No se va a encontrar, no es algo con lo que no se tope. Entonces es como eso también, recordar que no, las cosas hay que lucharlas, las cosas no llegan así nada más y listo, sino que o sea, hay muchas cosas que vale la pena, como dicen, meterle el culo, o sea, trabajarle para que se den. ¿Sí? Claro, realmente es eso, o sea, todo y más con respecto a este tema del amor, hay que trabajarle, hay que confiar también en que la otra persona también pueda llegar a sentir lo mismo y construirlo. Pienso que es eso, toda esa base de construcción que en algunos casos puede tardar más tiempo que en otros, porque también puede llegar a suceder, dependiendo, pensaría yo, la conexión a veces que uno pueda llegar a tener con la persona, enamorarse puede ser de 2 meses. Sí. Como enamorarse puede ser de 2 años. No, sí, Entonces, hay amores de un día, hay amores de 9 años, hay amores de meses. Pero hay que darse la oportunidad de vivir las cosas y pues no, también eso, no andar descartando así tan. Así, solo como que, ay, tan a la ligera, no me gustó, entonces. como si fuera eso, otra opción de menú o algo así, sí. Un programa que no me gusta, ¿no? Sino como tener paciencia y darse la oportunidad de conocer eso, ¿no? Exacto. Pero bueno, ya con eso entonces cerramos por hoy. Esta película se llama Mr. Nobody en inglés. En España está como Las posibles vías de Mr. Nobody.
y en Latinoamérica supongo que será como El Señor Nadie o algo así. Está dirigida por Jacob Van Dormel, pronto lo digo mal, es el director. Es una película belga del 2009 y como protagonistas tenemos a Jared Leto, está Diane Kruger, Sarah Polley y Lin Dan Pham. Muy recomendada, como ya mencioné, es del 2009, una película que ya lleva bastantes años. De hecho, se nos hizo curioso darnos cuenta que no está traducida aquí a Latinoamérica. O sea, igual pues nosotros no es que veamos películas dobladas, siempre nos gusta ver el contenido en el idioma original. Sin embargo, pues fue curioso darnos cuenta que no está o sea, en ningún momento lo han traducido. No supimos, de hecho especulamos un poco sobre si de pronto es que es muy underground de pronto, o de pronto es que tiene mensajes muy controversiales, muy de pronto relevantes para el tipo de, o contra, como en contraste a lo que la gente que está en los entes de poder esperan de nosotros, o como si como el tipo de persona, de seres, de empleados que quieren que seamos, tal vez es porque van contra esas ideas. No sé, estábamos especulando. Sí, eso ya es un poco más de... Estamos especulando. De teorías. Sí, acá sí, conspiranoicos. Pero se nos hizo curioso porque la verdad es una película muy buena, tiene un buen elenco, un gran mensaje, tiene filosofía, habla del amor, habla de las decisiones, habla de muchas cosas interesantes que de verdad pues se nos hizo curioso que que no la hayan acercado para más público, ¿sí? Exacto. Realmente tiene mucho de qué hablarle, tiene grandes mensajes. Entonces, pues nada, si pueden buscarla por internet, de pronto si no les molesta el acento del español de España, háganlo, ahí está, o si también les gusta verlas en inglés, perfecto, ahí también la van a encontrar. En YouTube, de hecho, la encontramos. Sí. La encontramos en YouTube sencillito, o sea, está muy asequible, pero sí, la invitación como siempre, así como con los libros, es para que vayan, la miren, y la miren de verdad, ojalá sin un celular a la mano, sin distracciones, le pongan cuidado. Y nada, pues vean el video también y hagan la contraposición, qué opinan, Claro. de pronto se nos olvidaron ideas, nos descachamos en algunas, nos gusta mucho la retroalimentación, la crítica aquí es bien recibida porque pues estamos en aras de aprender nosotros, de poder enseñar algo también, y si ustedes nos pueden enseñar algo, con mucho gusto aceptamos sus comentarios. Claro, incluso ahí, digamos, pienso yo que es una película para ver más de una vez, porque efectivamente, digamos, yo que la vi ahorita por primera vez, sí, o sea, hubo un momento de eso en que yo me perdí bastante por el contexto, pero siento que ya en la segunda vez que la vaya a ver, porque sé que la voy a ver una segunda vez, voy a primero entender muchísimo más y voy a sacar muchísimas más cosas. Entonces, nada, de verdad, darse la oportunidad de verla, porque como hermano estamos aquí también, pues, en lo posible, que ustedes nos dejen en los comentarios qué opinan de pronto cuando la vean, de los temas que tratamos, de qué se nos escapó. Aquí realmente la retroalimentación es bien importante. Y pues nada, de pronto no se olviden darle me gusta, suscribirse, compartirlo. Así pues es una forma en que nos pueden apoyar. Y eso, nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Leo.